aquí vemos cuando Luzbel ya rechaza la luz, se queda sin ese revestimiento. ¿Y quién es ese revestimiento? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Y a dónde estaba el verbo? ¿A dónde estaba el verbo? Antes de nuestra creación. En Luzbel o en los ángeles. Por eso se puede generalizar, pero también se puede personalizar. Dice que por uno entró el pecado. Asimismo, así como por uno, un ángel caído, salió la luz, no es que los otros ángeles no lo tienen. No, aquellos que tomaron la decisión, esa tercera parte de los ángeles, tomaron la decisión de Luzbel, ya también se le quitó ese revestimiento. Ya se convierten en ángeles caídos, en ángeles de tiniebla, porque aceptaron, de vez de la luz, aceptaron que la tiniebla. Entonces, ya vemos cómo se viene formalizando los personajes. Cuando se crea al ser humano, cuando se crea ya el ser humano, que ya los ángeles, ya está todo ya conformado para crear al ser humano y crear todo este entorno, entonces ahí es que surge el Espíritu Santo. Por eso yo dije que yo duré 15 años, lo que tengo son semanas, mañana, pasado mañana cumplo una semana que percibí lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene siendo una cualidad o una cualidad o cualidades del Padre Celestial que reviste a esos seres que se mantienen firmes o que tienen esa firmeza de la luz. Significa, yo soy, ¿qué significa un ángel de luz? Tiene un revestimiento. Ahora, ese revestimiento viene cubierto con otra potestad del Padre Celestial, con otro no anhelo o con otra semejanza del Padre. Entonces, cuando vemos que una persona, vámonos ahora con la Santa Escritura desde un principio, eh, ¿cuáles son los, cuáles son los textos bíblicos o los libros que hablan de la Biblia, del Espíritu Santo antes, antes del diluvio? Lo podemos ver en Génesis. Cuando antes de la creación el Espíritu venía. Después de la creación ya no se habla que el Espíritu estaba en el ser humano. Miren para que ustedes vean lo reservada que es la Biblia. La Biblia es reservada. Pero cuando el hombre, Adán y Eva, pecan, entran en pecado y ya se formaliza el pecado en ello, entonces dice, mi espíritu no permanecerá en el ser humano. Ahí se descubre que ese espíritu estaba en el ser humano, pero no lo dice que desde un principio y yo, aunque vamos a interpretar esta parte, que hay una pequeña confusión con el aliento de vida y el espíritu, porque el aliento de vida es una cosa y el espíritu es otra, señores. Porque si la Biblia me dice, y mi espíritu no debe permanecer en el ser humano porque es un simple mortal, y el espíritu no está en nosotros, que Jesús lo dice también, que el espíritu no está hasta el día del Pentecostés, entonces significa que no tenemos vida. Bueno, espiritualmente, vamos a dejarlo ahí. Pero cuando dice, y el que muere, el espíritu va a Dios a quien lo dio. Es el aliento de vida, no el espíritu de Dios. Significa que cuando nosotros fuimos creados con ese aliento de vida, no con el espíritu de Dios. Nosotros, los seres vivos, no los muertos, que ya el espíritu, dice la Biblia clara, porque aquí la Biblia clara, ya ese espíritu de vida, no es espíritu de Dios, ese espíritu de vida que el que me está viendo, porque un muerto no me va a ver, el que me está viendo y ese servidor, tenemos el espíritu de vida. Ahora, en nosotros puede habitar el Espíritu Santo porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, siempre y cuando lo busquemos, siempre y cuando hacemos la semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
somos templo de los espíritus. Entonces, ya automáticamente, para que vean cómo que la Biblia se entrelaza, y mi espíritu no va a permanecer en el ser humano y solamente vivirá 120 años. Significa que el aliento, el espíritu de vida lo tenemos. Ya profetizaron a ese espíritu de vida, no el Espíritu Santo, porque dice, porque mi espíritu no va a permanecer y viva para siempre. Significa que el Espíritu de Dios es un espíritu de larga vida o de una vida eterna, no de una vida pasajera. Cuando yo entendí todo esto, digo, bueno, vamos a ver cómo lo... Digo, yo entendí todo eso, pero no sabía bien lo que todavía, en realidad, si el Espíritu Santo era un ser o o era el Padre Celestial, como dice. Padre, Hijo y Espíritu, ¿son uno? No, no, ya el Espíritu Santo viene siendo ya ese revestimiento formal. Jesús viene siendo la luz, el verbo, es esa firmeza, esa postura del Padre Celestial, ese anhelo semejante a mí, esa semejanza. Ahora, esa semejanza viene el Espíritu y nos reviste. Ahora, ¿cómo es esa semejanza? Esa postura.